Mari, Jorge, Mara, Colinao te saluda, Gustavo Rodríguez y Paula de Candia. May, compañeros, un gusto charlar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Jorge, en principio estamos conversando ahora sobre la visita de Patricia Bullrich, podríamos decir, en los territorios, sacando fotos, amedrentando. Es un poco para que hablemos en principio de este panorama que siempre lamentamos, ¿no? Donde se convoca a hablar, a disertar en breves nada más, diferentes personajes, podríamos decir, sobre nuestra presencia, la presencia del pueblo mapuche aquí en el territorio. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen desde la Confederación? Sí, la verdad que es un avance de la derecha como no se ha visto en otro tiempo, porque siempre la derecha es parte de esta derecha que promueve el odio racial, es parte de la sociedad argentina, el coletazo de todo aquel siglo pasado que intentaron exterminar al pueblo mapuche. Bullrich es un apellido muy particular porque está ligado a esa historia, pero hoy más que nunca recrudece con mucha fuerza, están muy animados, están muy fortalecidos porque han logrado apoyo popular a través del voto para ser representantes del pueblo, y tras ese escudo avanzan y cada vez piden más. Nosotros estamos preparados para eso porque hemos vivido la represión cultural después del intento de exterminio permanentemente, y tenemos un Estado que todavía no termina de resolver ese conflicto. Así que, bueno, dispuesto para ese debate también, porque creo que la sociedad neuquina también tiene que participar de eso. Nosotros hemos recibido muchos llamados y avisos sobre este evento y le decimos a sectores de la sociedad que nos advierten sobre esto que es bueno también que la sociedad neuquina se pronuncie, porque esto no es una disputa entre los nostálgicos de la conquista del desierto y los mapuches. Tiene que ver con qué modelo de sociedad, con qué tipo de convivencia pretendemos tener con el pueblo mapuche, y por eso es bueno también que no se pronuncie el pueblo mapuche solamente, sino también los sectores organizados de la sociedad neuquina. Exacto. Jorge, a propósito de cómo queremos vivir en los territorios, aquí lo positivo tiene que ver con las propuestas y cómo se va trabajando desde el pueblo para lograr estos derechos, ¿no? Por un lado vemos toda esta avanzada racista, criminalizadora de nuestro pueblo, y a la vez vemos cómo se está trabajando en el Norfeliar, por ejemplo, ¿no? Hubo la semana pasada un nuevo encuentro en el territorio Picunche. Me gustaría que de manera propositiva podamos contar qué es lo que se pudo sacar o concluir en aquel encuentro y cuál es la importancia, ¿no? Claro, claro, y porque además Mara marca las dos dimensiones con las cuales tenemos que convivir. Por un lado, con estos nostalgiosos de aquel intento que hubo de exterminar al pueblo mapuche, pero por otro lado, con un marco jurídico que ha reconocido derechos fundamentales para el fortalecimiento y la asistencia del pueblo mapuche, a los cuales estos sectores, si fuera por ello, lo hacen desaparecer, ¿no? Reconocimientos constitucionales, leyes como la que quieren derogar ahora y están promoviendo la ley de relevamiento territorial, que es una herramienta para convivir, justamente para resolver un conflicto histórico. Eso, en lugar de resolver los conflictos históricos, lo que quieren es profundizar, avanzar sobre todo ese intento de desplazar, de excluir al pueblo mapuche, pero van a fracasar como lo han fracasado cada vez que lo intentaron. Y una de las maneras nosotros de reafirmar de que es inevitable la reafirmación de la presencia del pueblo mapuche aquí en la región, en lo que nosotros denominamos Huelmapu, lo que ha sido el territorio ancestral, es potenciar nuestro sistema de justicia mapuche. Un sistema de justicia mapuche que existió desde siempre, desde miles de años en este lugar, porque si no, ¿cómo podríamos haber regulado, cómo podríamos haber organizado la convivencia de una sociedad con cientos de miles de integrantes si no hubiéramos tenido ese tipo de normas, si no hubiéramos tenido esa manera de concebir, de entender la justicia, de entender la sanción de un delito o regular un equilibrio que había sido roto? Eso solamente era posible a través de un sistema jurídico que el propio mapuche tenía y que nosotros denominábamos Norfeleal. Ese sistema estuvo siempre reprimido, estuvo siempre invisibilizado, aunque siempre vigente, porque la justicia no llega a los territorios y sin embargo hay una convivencia,
hay un relacionamiento entre miles de familias que integramos el pueblo mapuche, y es porque aplicamos ese sistema de justicia. Lo que ahora, el paso de calidad que está dando el Poder Judicial del Neuquén, es invitar a sacarlo a la luz, a sistematizarlo, a ponerlo sobre la mesa y a ponerlo en ejecución sobre todo. Ese trabajo de recuperación, ese trabajo de fortalecimiento de un sistema que ha sido debilitado sistemáticamente es la tarea que nos estamos dando a través de Raúl Sorales. Arrancamos en diciembre del año pasado a través de un encuentro muy importante que hubo en Huechulafken. Ahí se estableció un cronograma para poder mensualmente recorrer cada uno de los Quiñel Mapu, cada uno de los consejos zonales, y pensamos terminar en julio con un evento importante acá en Neuquén Capital, donde de alguna manera vamos a intentar entregar al Poder Judicial lo que es este Norfe Leal de manera sistematizada, ordenada, de manera que podamos a partir de ese momento ver cómo se coordinan dos sistemas jurídicos, el del Estado y el del pueblo mapuche, para que realmente podamos demostrar de que somos una sociedad intercultural, donde ninguna prevalece sobre la otra, sino que nos potenciamos para hacer un mejor modelo de justicia. Feliz, Jorge. Bueno, Jorge, agradecerte esta comunicación con Radio y Televisión del Neuquén. La verdad que hay muchas cosas importantes para poder conversar. Antes de despedirnos, quería que me cuentes cómo está avanzando el relevamiento territorial en las comunidades, en qué instancias está. Casi terminado, ¿no? El relevamiento está caminando de una manera lenta, pesada, porque le cuesta a Neuquén ponerle ritmo a esto, ponerle lo que hay que poner para tener equipos conformados, que sean suficientes para semejante desafío, que es relevar más de 40 territorios en un año y medio. Estamos con los primeros 4 territorios que nos propusimos terminar para poder mostrar ya un primer avance. Estamos con eso, pero imagínense que hace 2 meses que estamos con estos primeros 4, así que a este ritmo no vamos a llegar a finalizar, y esa es un poco la advertencia que estamos haciendo al gobierno provincial y al INAI, ambos responsables, para que le imprimamos un ritmo que nos permita no defraudar a nadie, ¿no es cierto? Las comunidades están todas muy necesitadas, muy ansiosas de tener seguridad o resguardo sobre los territorios, y para eso va a haber que darle otro ritmo de trabajo, que es lo que estamos haciendo. A fin de mes hay una reunión, tanto con Nación como provincia, como para evaluar estos 2 primeros meses, y esperemos ahí tomar acuerdos fuertes para que el ritmo de trabajo sea más intenso, sea un poco acorde a la necesidad urgente que hay. Feliz. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación, un abrazo grande para vos. Abrazo a ustedes, compañeros, como siempre reconocido por la oportunidad que nos dan. Hasta la próxima. Peucayal. Peucayal. Pasaba así el testimonio de Jorge Nahuel, decimos coordinador de la Zonal Traunco, un poco haciendo el repaso de las noticias más importantes, que le pongan pila al relevamiento territorial, porque hay muchas comunidades, 40 comunidades para poder relevar en un año y medio, recién van 4 en 2 meses. Es necesario, empezar a respetar los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales. Es un poco la necesidad que tenemos como pueblo. Gracias, Mara. Por favor, un abrazo, Mara, hasta luego. Estás escuchando Primera Dosis, RTN Radio FM 104.9.